Hola a todos. Bueno, doy por hecho que se me ve y se me escucha, ¿sí? Ok. Bien. Vamos a continuar hoy. Les doy la bienvenida y vamos a continuar hoy con lo que habíamos empezado la vez anterior. Perdón, pero estoy admitiendo gente. Con lo que habíamos empezado a admitir. Perdón, pero bueno, la cosa viene un poco así. Con lo que habíamos empezado a trabajar la última clase, la última reunión sobre la clase 8 del seminario, el saber y la verdad. Y habíamos empezado a caracterizar algunas cuestiones un poco a simple vista en este esquema que nos trae Lacan, que es un triángulo muy especial, ya vamos a ver que es un triángulo bastante movedizo, en el que al principio encontramos los tres registros de su enseñanza, pero en una relación de circularidad con una direccionalidad precisa, ¿sí? De lo imaginario se va a lo simbólico, de lo simbólico a lo real y de lo real a lo imaginario. Después vamos a ir especificando cuestiones clínicas que nos muestran el porqué de estas flechitas, ¿sí? Y ubicábamos en el medio, en una especie de bolsa o de vacuola, la J de Jouissance, la J de goce, que me parece que sí, en la versión castellana está como goce, en una suerte de bolsa o vacuola y que da cuenta de alguna manera de una articulación entre los tres registros, ¿sí? Les había comentado hacia el final de la clase pasada algunos temitas que teníamos. ¿Por qué? Porque el lugar del goce, el lugar de lo real y el lugar del objeto A estaban separados, ¿sí? Y entonces había empezado un pequeño argumento en el cual el real al que apunta el psicoanálisis es el goce, ¿sí? Una primera aproximación donde, a diferencia del real de la ciencia, que es un real que la ciencia especifica y cada vez con mayor precisión, el real del psicoanálisis es el real del goce, ¿sí? Y habíamos arrancado diciendo que para Freud todo síntoma en rigor, me parece que alguien estaba presentando, Graciela Echegoyen. Pensé que era de acá el asunto, pero Graciela, hay algún botón. No sé si ustedes ven lo mismo que yo veo. ¿Sí? Bueno, bien, voy a continuar. ¿Sí? Freud, todo síntoma tiene una cara de goce. ¿Sí? Todo síntoma es una satisfacción sustitutiva y tiene una cara de goce, ¿sí? Es lo que Freud llamaba el beneficio primario del síntoma, ¿sí? Esto que yo traía en primer medida con el síntoma, a ver, Graciela Echegoyen, Graciela, bueno, espero que Graciela Echegoyen no tenga grupo de fútbol, porque en los grupos de fútbol se suelen poner cuestiones que no son presentables para todo el mundo. Entonces decía,
lo que decimos del síntoma lo decimos de cualquier formación del inconsciente. Analizando el inconsciente llegamos a la pulsión. ¿Sí? Analizando un síntoma podemos decir que tiene una cara de goce, un beneficio primario, y analizando un sueño, pues bien, llegaremos a lo mismo. ¿Sí? Llegaremos a esa dimensión de la pulsión que hizo que Freud pase de la primera tópica a la segunda. Dicho mal y pronto, analizando el inconsciente, llegamos al ello. ¿Sí? Ahora bien, el problema que yo traía la vez pasada y que esta vez quisiera desarrollar con ustedes es que ese real de goce siempre fue pensado en términos pulsionales. ¿Sí? Lo escribíamos con la A minúscula, el objeto A, el objeto de la pulsión. Entonces, si alguien nos decía cuál es el real de goce con el que conocen ustedes, pues bien, es un real pulsional que Lacan escribe con esa letra. ¿Sí? Objeto A. ¿Mm? Bien. El asunto es que el objeto A, ahora, en este seminario, o en este, vamos a poner, es en este seminario, pero lo vamos a poner en este esquema, ¿sí? El objeto A no está en el mismo lugar del goce y no está en el mismo lugar de lo real. ¿Sí? El objeto A, en esta clase, que van a ver que tiene algunas cuestiones de bisagra, no da cuenta de lo real del goce. El objeto A no da cuenta de lo real del goce y parece ser un semblante, porque Lacan pone esa palabra, semblante, a situar en el recorrido que va de lo simbólico a lo real. En el recorrido que va de lo simbólico a lo real, ubicamos un semblante que es el objeto A. Vamos a ponerlo un poco clínico en Freud. Freud con lo simbólico, con las estructuras de subjetivación, que Freud no las llamaba estructuras, simplemente porque el estructuralismo no había nacido, ¿sí? Freud los llamaba complejos, el complejo de Edipo, el complejo de castración, después vinieron otros, complejo de Destete, complejo de... ¿sí? Freud con lo simbólico, con eso que él llamaba complejos, ¿sí? Trata de llegar a lo real. Y en ese camino, para Lacan, ya no para Freud, porque para Freud llega a lo real, que es lo real es el objeto de la pulsión. ¿Sí? Lo real es la pulsión, lo real es el goce pulsional. Pero para Lacan, en ese camino, de lo simbólico a lo real, de los complejos al goce, para Lacan, en ese recorrido, se produce algo que hace de tope, que hace de traba, que es un semblante y que no es lo real. ¿Sí? Estoy tratando de acercarme a este giro por el cual tantas veces y en tantos seminarios hemos trabajado el objeto A como lo real, ese real de goce pulsional, y acá dice, no, paren un poco, esto es un semblante. Partiendo de lo simbólico, me dirijo a lo real y hay algo allí que me hace tope. Hoy me gustaría con ustedes hacer como una pequeña caracterización de entrada, una pequeña introducción a lo que sería el semblante. ¿Sí? Pero lo ubicamos en este punto en el camino de lo simbólico a lo real. ¿Cómo lo empieza a ubicar Lacan esto? Lacan lo empieza a ubicar a través de la cuestión de la verdad. Él retoma, por favor, hay micrófonos abiertos. La gente que tenga micrófonos, yo lo escucho, pero la gente que tenga micrófonos abiertos. Bien. Lacan empieza con la cuestión de la verdad.
Y empieza con la cuestión de la verdad, con esta frase que yo le di carácter aforístico, ¿sí? Con este aforismo que estuvimos trabajando, ¿sí? La vez pasada, y que dice: mientras más se preste el hombre a que la mujer lo confunda con Dios, o sea, con aquello de lo que ella goza, menos se lo odia, menos se le es y menos se la ama. Y Lacan dice: y esto es verdad, esto es verdad, ¿sí? Y dice, página 110, hoy voy a tener pocas citas, pero hay una que es particularmente densa. Página 110 dice: esto es una verdad y esto me hará interrogarme una vez más sobre lo que aparentemente se confunde de lo verdadero y de lo real. ¿Sí? Arrancábamos diciendo: el real del goce antes lo pensábamos bajo la forma del objeto A, como una modalidad del objeto de la pulsión, ¿sí? Y ahora va a decir: me voy a interrogar sobre la confusión o sobre lo que aparentemente se confunde de lo verdadero con lo real. O sea, va a arrancar con el tema de la verdad para llegar a lo real. ¿Ok? Entonces tenemos que dar una vueltita por la verdad, ¿sí? Si tomo en cuenta en psicoanálisis la verdad o lo verdadero, de movida hay una puntualización a hacer, ¿sí? Vamos a dar una vuelta alrededor de la verdad, de lo verdadero. ¿Por qué? Porque parece que hay una confusión entre eso y lo real, ¿sí? Entre eso y lo real. Entonces decía: si en psicoanálisis tomo el tema de la verdad, hay una primera puntualización a hacer. Un analista, cualquiera de ustedes, un analista, puede tomar la verdad como un ideal a realizar en la dimensión de la palabra. Yo tomo como analista a la verdad como un ideal a realizar en la dimensión de la palabra. Y hay frases de Freud que hacen pensar en esto. Por ejemplo, esas expresiones donde Freud decía, no tuve tiempo de buscarlas, hubiese sido lindo buscarlas, ¿no? Donde Freud decía de que el analista no debe retroceder ante la verdad por perturbadora que ella sea, ¿sí? Es como un ideal. El analista no debe, digamos, dejarse llevar por falsos pudores, y por perturbadora que sea la verdad es como su bandera, ¿sí? Como su insignia, ¿sí? Entonces uno podría pensar, ¿sí?, la verdad como un ideal a realizar en el campo de la palabra, porque solamente en el campo de la palabra que algo puede ser discutido como verdad o no verdad, ¿sí? En el campo de lo simbólico, ¿es verdad o no es verdad? ¿Sí? Esta dimensión que les estoy contando es la dimensión netamente simbólica de la verdad, ¿sí? La verdad como un ideal a realizar en el campo de la palabra, ¿sí? El asunto es que desde la lógica, esta dimensión de la verdad nos lleva a una puesta en abismo. No sé bien cómo traducir, si a alguno de ustedes se le ocurre una mejor traducción para lo que en francés es una mise en abîme, ¿sí?, una puesta en abismo. ¿Cuál es, digamos, el ejemplo concreto? Yo digo: esto es verdadero. Y alguien me puede decir: che, pero es verdad que es verdadero. Y ni bien alguien me puede decir: che, pero es verdad que esto es verdadero. Otra persona puede decir: che, pero es verdad que es verdadero. Y así, en una puesta en abismo. Es verdad que es verdad que es verdad que es verdad que es verdadero, ¿sí? La dimensión de la verdad como ideal que se juega en el campo de la palabra. La dimensión netamente simbólica de la verdad. Lo voy a traer a la clínica para darle un soporte intuitivo, porque esto pasa
en las peleas de pareja, digamos, pasa en las transferencias salvajes, en la pelea de pareja como transferencia salvaje. ¿Es verdad lo que me decís? Sí, es verdad, pero es verdad que no me estás mintiendo, es verdad que no te, es verdad que no me están mintiendo. En ese tipo de transferencias se juega así, pero en la clínica la cosa tiene datos más sutiles, ¿sí? Por ejemplo, un paciente trae un sueño. Si un paciente trae un sueño, trae un contenido manifiesto. Y ustedes, formados por su análisis en el psicoanálisis, dicen, sí, yo sé que hay un contenido manifiesto, pero sé que detrás de ese contenido manifiesto hay un contenido latente. Así que me voy a poner a trabajar con este sujeto para hacer manifiesto el contenido latente. El asunto es que Lacan te puede decir, sí, te manifiesto el contenido latente y ahora ese contenido manifiesto tiene otro contenido latente. Bueno, vamos a hacer manifiesto ese contenido latente y hacemos contenido latente y se nos vuelve a correr una X del contenido latente a interpretar, ¿sí? Y así una apuesta, una mis anavim, ¿sí? Una apuesta en abismo. Interpretar, como si fuesen capas. Freud tenía esto, ¿sí? Las catáfilas. Entonces, en un primer plano del sueño vamos a encontrar tal deseo, en el segundo tal otro, en el 19º tal otro, ¿sí? Y se parece a la astronomía ptolomeica. En el nivel 57 de la catáfila, ¿sí? Y Lacan dice, che, uno podría moverse así, pero esa dimensión de la verdad nos aleja de lo real. Esa dimensión de la verdad nos aleja del real al que el psicoanálisis le interesa. Nos aleja de ese real de goce. ¿Sí? Interpretar. Y es un tema, porque en esta clase ustedes van a ubicar en el punto 1 que Lacan dice, y se presume que en el dispositivo analítico, que en la experiencia sustentada, estructurada a partir del dispositivo analítico, se permitiría conquistar, que un analizante conquiste cierto saber sobre la verdad. ¿Sí? Entonces tenemos una dimensión netamente simbólica que nos lleva a un otro del otro del otro del otro. Lo hemos trabajado en la primera clase de este año y algunas voces me dijeron, che, estuvo muy abigarrado, muy confuso, pero digamos la idea es un poquito la siguiente. Yo digo una cosa y después digo, y esto es verdad. Yo digo, mi termo es de metal y después digo, y esto es verdad. Ese y esto es verdad, uno puede pensarlo en otro plano que la proposición mi termo es de metal. ¿Sí? Y si viene alguien a preguntarme, ¿pero es verdad que tu termo es de metal? Eso ya nos pasa a otro plano. ¿Es verdad que afirmás que es verdad que ese tu termo es de metal? Eso se llama que haya otro del otro. Eso se llama que haya metalenguaje. ¿Sí? Interpretar y decir un sueño quiere decir tal cosa, y esa tal cosa, ¿qué quiere decir? Tal otra cosa. Y esa tal otra cosa, ¿qué quiere decir? Implica que haya otro del otro y que haya metalenguaje. ¿Sí? Pues bien, Lacan dice la experiencia analítica, la experiencia que se sostiene en el dispositivo analítico, te permitiría adquirir, te permitiría conquistar cierto saber de la verdad, cierto saber sobre la verdad. Y una pieza importante de ese saber sobre la verdad es el hecho de que la verdad es no toda. Una pieza importante de ese saber sobre la verdad
que se supone o se presume que se debería adquirir en el dispositivo analítico es que la verdad es no toda, que la verdad no puede ser dicha toda o no puede ser toda dicha, porque no hay metalenguaje, porque no hay otro del otro. ¿Qué quiere decir un sueño? Tal cosa. ¿Y qué quiere decir esa tal cosa? Tal otra cosa. ¿Y qué quiere decir? Lacan dice no. Es como si agarrase una tijera y dijese, mire, un sueño se puede interpretar en 48 catáfilas, se puede interpretar en 48 niveles, no me importa. ¿Sí? Eso habla, eso goza. Hay un goce ahí. Lo podés ubicar, lo podés interpretar, pero hay un goce, porque el lenguaje con el que está hecho el sueño es un aparato de goce. Se entiende que acá cuando uno dice la verdad no puede ser dicha toda porque no hay metalenguaje, ¿sí? ¿Qué tendremos? Tendremos algunos efectos de verdad, ¿sí? Tendrán ustedes, tendrán sus pacientes algunos efectos de verdad. Llevé tal formación del inconsciente y me dijeron, sí, claro, sí, como siempre, y eso realmente conmovió algo, tuvo cierto efecto de verdad en mí, y ese efecto de verdad duró lo que duró, pero esa verdad no puede ser toda dicha. Uno no es una especie de tarro del cual va sacando y va sacando y va sacando. ¿Sí? No hay otro del otro, no hay metalenguaje. Eso habla, eso goza. Me estoy anticipando un poco, pensé que eso era de clases anteriores, pero lo vamos a ir trabajando. ¿Eh? Quería traerles algunas complicaciones de pensar que la verdad puede ser dicha, puede ser toda dicha, ¿sí? Y que ustedes, sin darse cuenta, en su propia práctica también tengan la idea de un otro del otro y de un metalenguaje. ¿Sí? No puede ser dicha toda. Y eso en el esquema, la verdad puede ser toda dicha o ser desdicha, o ser desdichada. Adriana Fulmier. Bien. Ok. Después, dentro de un rato, nos contás un poco de esa desdicha. ¿Sí? Decía, y esto está indicado en el cuadro, en el esquema, cuando pone entre lo imaginario y lo simbólico significante del otro tachado. Yo no sé si recuerdan ustedes, creo que fue prácticamente la primera clase de este año, creo, cuando hicimos como una especie de pantallazo del significante del otro tachado. Eso que aparecía tempranamente en la enseñanza de Lacan, que decía, es el gran secreto del psicoanálisis, que no hay otro del otro. ¿Sí? No hay no hay otro del otro en el plano de la verdad, quiere decir la verdad no puede ser toda dicha, y esto está puesto donde dice significante del otro tachado, verdadero. Vamos ubicando despacio, yo sé que es como un rompecabezas, ¿sí? Y si uno lo sigue clase por clase, también para mí es un rompecabezas, pero vamos a ir ubicando algunos elementos para después ver qué figuras se nos arman. ¿No? De lo imaginario a lo simbólico ubicamos lo verdadero en relación a que no puede ser dicho todo dicho, significante del otro barbada. ¿Sí? Bien. Es notable, ponemos significante del otro tachado, parto de lo imaginario. Yo lo pensaba incluso como estas reuniones nuestras. Hubo un momento cuando escribía esto que lo pensaba como estas reuniones. Parto de los benditos soportes intuitivos que siempre uso. Digo, bueno, vamos a la clínica. Esto en la clínica es así. Parto de cierta dimensión imaginaria. Cuento una historia. Digo, viene un paciente y cuento un sueño. Ustedes podrían... Parto de cierta cuestión vinculada a lo imaginario para tratar de hacer una elaboración simbólica a partir de eso. Una elaboración simbólica,
pero encuentro un tope. Encuentro un tope que es que la verdad no puede ser dicha toda. Entonces partimos de lo imaginario, vamos hacia lo simbólico y encontramos un tope ahí, en mitad de camino entre esas dos dimensiones. ¿Ok? Y es notable que en este preciso punto de falla de la verdad, este preciso punto de falla de la verdad, ¿sí? Es notable que en ese punto se me abre algo que es nuevo, que es una orientación, una dirección de la verdad, aquella en que la verdad apunta a lo real. A ver si se los puedo transmitir. Uno podría tener la idea, ser un psicoanalista fanático de la verdad, ponerse una remera así con una B, ¿sí? Fanático de la verdad, y decía, yo voy a llegar a la verdad, porque Freud decía que no hay que retroceder a la verdad, vas a estar toda la vida. Vas a estar toda la vida buscando otro del otro, del otro, del otro, del otro, metalenguaje, sin llegar a ningún real. Entonces Lacan dice, bueno, ojo, porque esto falla. Sí, pero lo loco es que el punto en el que falla es ese mismo punto en que la verdad apunta a lo real. En el punto de falla de la verdad apunta a lo real. ¿Sí? Retomando el sueño. En Linier vi uno, creo. En Liniers, bueno, no sé si está hablando de un psicoanalista. Un hincha de Vélez. Perdón, los hinchas de Vélez, la camiseta de Vélez, una vez, está perfecto eso. Nunca más vamos a poder ver a Vélez Sarsfield sin recordar esta cuestión de la verdad. ¿Sí? Entonces decía, vamos a retomar el ejemplo del sueño, para tratar de ver en qué punto la verdad apunta a lo real. ¿Sí? Yo puedo, ya. Perdón, pero me aparecen letritas, gente que entra. ¿Ya? Vamos a retomar el ejemplo del sueño. Y en el ejemplo del sueño está bien, porque hay algo que Freud llamó el ombligo del sueño. Porque Freud interpretaba con estas catáfilas, pero decía, la teoría de las catáfilas, la teoría de las capas de la cebolla, ¿sí? Decía, hay niveles, ¿sí? Entonces, pero Freud agarró y habló del ombligo del sueño, porque decía que hay un punto en que la hilación de los pensamientos inconscientes se pierde y conecta con lo no conocido o con lo desconocido. Das Unbekannt. Amalia, estoy pronunciando más o menos bien. Unbekannt. ¿Sí? Freud decía, sí, yo interpreto, pero hay un punto que la trama del sueño se me hacen hilos sueltos, que los hilos se me pierden y se meten en una especie de ombligo, que es como una especie de agujero negro. Estas imágenes las pongo yo, me hago cargo de la astronomía, una especie de agujero negro que me conecta con lo desconocido, que acá yo les invito a ustedes a tomarlo en este argumento como lo radicalmente otro. Es ese punto donde ya no hay más efectos de verdad. Este sueño no ha producido más efectos de verdad. Sí, bueno, pero en ese mismo punto conecta con lo real. Es de esta manera en que quiero tratar de transmitirles que en ese punto de falla es el punto mismo donde sale un dedo de la verdad que apunta hacia lo real. ¿Sí? Apunta hacia lo real, como lo radicalmente otro. ¿Sí? Entonces, la experiencia analítica permitiría conquistar cierto saber sobre la verdad. La experiencia de todos ustedes les permitiría decir, he conquistado cierto saber sobre la verdad, que es no toda, que no puede ser toda dicha, pero que conduce, que localiza un goce. Conduce, localiza un goce.
un goce que en tanto tal, yo estuve dando vueltas con algunas frases que no las nombro, porque está todo el discurso jurídico que habla Lacan, diga la verdad y toda la verdad y nada más que la verdad. Vieron que en el discurso jurídico se dice, diga la verdad, toda la verdad, nada más que la verdad. Lacan dice, es imposible decir toda la verdad y nada más que la verdad. Pero con lo que quieren con la verdad es agarrar un goce. Es agarrar si el tipo afanó, si el tipo violó, si el tipo era policía y mató a un pibe porque era morochito. Quieren agarrar un goce. ¿Mm? O sea, a través de la verdad, ¿sí? Que no puede ser dicha toda, quieren agarrar un goce en aquel que está testimoniando, o un goce de otro aquel que está testimoniando. ¿Se entiende la idea en el punto de falla de verdad? La localización de un goce. ¿Sí? Un goce que como tal puede ser inconfesable, puede ser no retorizable. Hago así porque bien, la verdad yo hablo. Bien, la ciencia y la verdad. Bien, eh, ya le vamos a dar vueltas. Estoy tratando de ubicar estas paradojas de un goce que no tiene palabras, de un goce no retorizable, y hago retorizable porque yo pensé que existía esa expresión, es un invento. Un goce que no tiene palabras, un goce que estuvimos viendo que no lo capta el saber del inconsciente, no lo captan las cadenas del inconsciente, no lo captan las cadenas del saber del inconsciente. El inconsciente, como dijo Pérez Fournier una vez, un boludo, no agarra estas cuestiones, ¿sí? No las agarra, pero qué loco, no las agarra el saber, pero la verdad lo empieza a circunscribir en el punto en que ella falla. ¿Sí? Es una cuestión paradójica, porque puede ser que me conduzca, que apunte, que circunscriba, que conduzca, ¿sí? A un goce que en sí mismo no sea confesable, que no sea retorizable. ¿Por qué? Porque la palabra, porque el saber no lo puede articular. ¿Sí? En este punto, donde la palabra circunscribe un goce que no tiene palabra, donde la palabra no, donde la verdad circunscribe un goce que no tiene palabra, localiza un goce que no tiene palabra en el mismo punto de falla de la verdad, yo me daba cuenta leyéndolo que Lacan ya nos empieza a hablar de un goce y ya nos empieza a dar las características de lo que era el otro goce. Es muy llamativo cuando uno lee la clase y dice, che, ¿en qué momento hizo la bisagra? Porque antes veníamos hablando del goce fálico, del goce del macho, y su partener, el objeto A, y decíamos es la jouissance, el goce que hay. ¿Sí? El que hay es este. De lo demás no sé si hay, vamos a ver si hay. Tenemos la mística, tenemos un par de cositas más, pero no sé si hay otra cosa. El que hay es este. Y ahora de a poquito te dice, bueno, y con la verdad apunta un goce, que es un goce que no lo agarra la palabra. Entonces uno dice, che, ya me empezás a hablar del goce, pero me empezás a hablar del goce en términos de lo que antes era el otro goce. Es como si, de alguna manera, empezase a andar del lado derecho de la fórmula de la sexuación, pero uno no se da cuenta si esta clase es una bisagra o todo el seminario nos fue preparando como una bisagra para empezar a hablar del goce de otra manera. ¿Sí? No sé si yo les puedo transmitir la incidencia que tiene eso cuando uno habla de lo concreto del goce fálico y pone el órgano, el fantasma, el objeto de la pulsión como partener del goce fálico, del uno fálico repetitivo, bla, bla, el objeto de la pulsión, qué sé yo, y ahora te dicen, bueno, eso no es lo real. Ese no es el real de goce que interesa al psicoanálisis. Uno agarra y dice, ¿en qué momento lo fuiste construyendo? Bien. Y de esa manera, cuando empezamos a hablar del goce,
y ya le imputamos los atributos, ¿sí?, de lo que era el otro goce, nos cae con una frase de esa que si ustedes tienen más de un tipo de lápiz, la tienen que subrayar con el lápiz que haga la marca más fuerte. Que es en la página 112. Voy a leer la frase. Juan ya puso algo de esa frase en el, ¿cómo que se llama? En la publicación de Facebook. ¿Cómo se dice? El banner, no sé qué, el posteo de Facebook, ¿sí? Ya puso algo de eso. Voy a leer la frase. La frase es larga. La frase es larga. Si nosotros en un par de clases, en un par de reuniones, la desarmamos y la trabajamos, nos tienen que dar el Martín Fierro de Oro del psicoanálisis. Así que tengamos paciencia, la frase es larga, pero la vamos a trabajar. Y dice algo así, estoy en la página 112. ¿Sí? Algo más nos tiene maniatados en cuanto a la verdad. Él viene diciendo, la verdad es no toda, la verdad no puede ser toda dicha, no hay metalenguaje, no hay otro del otro. Él lo viene diciendo así. Y dice, algo más nos tiene maniatados en cuanto a la verdad. Y es que el goce es un límite. Ello se debe a la estructura misma que evocaban en la época en que los construí para ustedes, mis cuatrípodos. El goce solo se interpela, se evoca, se lo acorrala o elabora a partir de un semblante. Nosotros suponemos, hay un goce y ahora resulta que el goce solo lo interpelás, lo evocás, lo acorralás, lo acosás. Está bien, que es un verbo que se puede, lo acorralás, lo acosás o lo elaborás a partir de un semblante. Vamos a ver qué quiere decir eso. ¿Okay? El amor mismo, subrayé la vez pasada, se dirige al semblante. Y si es cierto que el otro se alcanza juntándose, como dije la última vez, con el A, causa del deseo, igual se dirige al semblante de ser. Ese ser no es poca cosa. Ahí está mal traducido, porque dice, nada no es ese ser. Ese ser no es poca cosa. Está supuesto a ese objeto que es el A. ¿No habremos de encontrar aquí la huella de que como tal responde a algún imaginario? Ese imaginario lo designé expresamente con la I, aquí aislada del término imaginario. Solo con la vestimenta de la imagen de sí que viene a envolver el objeto causa de deseo, suele sostenerse, es la articulación misma del análisis, la relación objetal. La afinidad del A con su envoltura es una de las articulaciones principales propuestas por el psicoanálisis. Para nosotros introduce esencialmente ese punto de suspicacia. Bien, esta es la frase, coincidirán que es larga, coincidirán que tiene algunos puntitos oscuros, y si realmente la cocinamos en un par de clases, no, las chicas tienen que vestirse como para la entrega de los Martín Fierro, nosotros también, y recibir el Martín Fierro de Oro del psicoanálisis. Bien, vamos a comenzar. ¿Sí? Algo más nos tiene maniatados en cuanto a la verdad, y es que el goce es un límite. ¿Sí? Y entonces podemos decir, sí, el goce es un límite a lo que la dimensión de la verdad permite acceder. Esa verdad no toda, medio dicha, lo localiza
conduce a él, pero no la alcanza. Por eso Lacan decía es inconfesable, no lo podés confesar. Ella la verdad lo localiza, lo apunta, conduce a él, pero no lo alcanza. O sea, la primera parte que la verdad tiene un límite, que es el goce, es lo que estuvimos trabajando ahora. Y ahora hay la segunda, que es una afirmación muy fuerte de esa que hay que apretar el lápiz negro un poco para que se note. ¿Sí? A ese goce no hay ninguna manera de interpelarlo, ni de evocarlo, ni de acorralarlo o elaborarlo, sino a partir de un semblante. Y acá el tipo te dice, se debe a la estructura que hace 3 años en vez del psicoanálisis yo estuve laburando para ustedes, ¿se acuerdan que estuvimos laburando los 4 discursos? Y desde ese seminario yo les digo que con el goce no se puede hacer nada, ni evocarlo, ni, ¿cómo es las palabras que usan? Interpelarlo, evocarlo, acorralar, sino a partir de un semblante, ya de esa época. ¿Sí? La frase misma hace referencia a los 4 discursos, ¿no? Seminario 17. Seminario 17, antes de empezar a dar de nuevo aún, yo lo daba con Hernán Vilar Goenaga y con Delfín Galo Leguizamón. Y ahora están dando un seminario los miércoles que no son los primeros y terceros. De ese seminario, como no teníamos a Juan, de ese seminario nos tornábamos en dar clases. A mí me quedaron algunas clases escritas de las que di yo, ¿sí? Pero no están grabadas y mucho de eso se perdió. Si no, con gusto los hubiese remitido a que el que le interese vaya para ese lado. Sí, pero hay poco, no hay nada grabado y quedaron algunas mías. Bien, entonces, voy a hacer un resumen resumido para ustedes, obedeciendo a la consigna que siempre ha movilizado este espacio. Mal, pero rápido. Un resumen resumido. Cada uno de los 4 discursos es un lazo social. Cada uno de los 4 discursos es un tratamiento de la temática, de la problemática del goce. Cada uno de los 4 discursos es un tratamiento específico de la problemática del goce. ¿Por qué digo la problemática del goce? Y no la temática, como iba a tener ese lapsus, la problemática del goce. Porque nosotros partimos de la constatación clínica de que el goce es siempre disarmónico. El goce, el ser hablante, es siempre disarmónico, es siempre traumático. Nos hemos hecho muchas imágenes acá cuando hablábamos del enjambre y la lengua y que te pega algo en el cuerpo y cuando te pega te pica y te duele. Todas imágenes para pensar que el goce es esencialmente disarmónico, traumático, es distíquico, decía Lacan, usando ciertas cuestiones de lo que es el mal encuentro. En el seminario 11 lo tomaba de Aristóteles. Siempre el encuentro con el goce es un mal encuentro. Temática psicoanalítica, razón por la cual cada uno de ustedes me va a decir qué arreglos ha hecho en su vida con eso para que las cosas más o menos funcionen. ¿Sí? Pero el encuentro con el goce siempre es un mal encuentro y la relación con el goce, esa es la maldición del ser hablante, siempre es disarmónica. ¿Sí? Si la maldición, si la relación siempre es disarmónica, pues bien, deberá haber tratamientos de eso. Bueno, los tratamientos de eso Lacan lo piensa como discursos. ¿Sí? Cada uno de esos discursos es un tratamiento, una normativa sobre la problemática del goce. Estoy haciendo un resumen de un seminario, así que imagínense cuántas cosas vamos sacando. ¿Sí? En cada uno de esos 4 discursos, en cada uno de esos 4, se interpela, se evoca, se acorrala o elabora
el goce a partir de un semblante. Él trae esta idea de que el goce no se interpela, no se acorrala, sino a partir de un semblante. Muchachos, eso lo dije hace 3 años, acuérdense. Entonces yo estoy volviendo un poquito. ¿Sí? En cada uno de esos 4 discursos, el goce se interpela, se elabora, se acorrala, se suscita, se evoca a partir de un semblante. ¿Sí? Y eso constituye una normativa, la normativa propia de cada discurso. A propósito, no sé si estaba, recién creo haberla visto por ahí, Andrea Fernández, que se había interesado sobre esta cuestión de la temática del semblante, y tenía ganas de darle una vuelta. De todas maneras, Andrea Fernández y Karina Freilich están trabajando para nosotros algunas cuestiones. No sé si están trabajando, pero si no lo están haciendo, las voy a poner a trabajar para que a nuestro espacio le acerquen algunas cuestiones que nos puedan llegar a servir. ¿Sí? El goce no se evoca, ni acorrala, ni interpela, ni elabora, sino a partir de un semblante. Y voy a dar ejemplos, insisto. Sostenes intuitivos, imaginarios, tratando de elaborar algo a partir de eso. Y me di cuenta que los 2 ejemplos que tomé son 2 ejemplos míos, son 2 ejemplos autorreferenciales. Les pido disculpas. El primero se pasó en la autopista que viene de la costa a Capital Federal. ¿Sí? La autopista que es la Ruta 2. ¿Sí? Una vez que volvía con el auto, no me acuerdo exactamente de dónde, pero sí sé que estuvimos 20 minutos andando a paso de hombre. En una autopista, andando a paso de hombre. 20 minutos, yo suponía que había habido un accidente y que estaban los autos chocados y entonces había que pasar despacito. Cuando llegué al lugar, a partir del cual ya se podía volver a andar a 120, 130, encontré que efectivamente había habido un accidente. Pero no había nada tapando la autopista, sino que al costado de la autopista había un auto chocado, una moto y un tipo tirado en el piso. El cuerpo de un hombre tirado en el piso. Esto hacía que los conductores, cuando se arrimaban al punto donde veían algo, bajaban la velocidad para pasar despacito y mirar. Estoy hablando de un retraso de 20 minutos a paso de hombre, porque la gente se paraba para mirar. ¿Sí? Entonces es un ejemplo real. ¿Sí? Un goce guayerista. Quiero mirar. Uno diría, che, qué morboso, loco, aceleren, quiero llegar a mi casa. No, había un goce. Imagínense que viene la policía y dice, vamos apurando, vamos, y hacen así con la mano, vamos, ¿no? Para sacar, para apurar. Como si dijese, voy a traducir ese gesto que hacen así. Tienen que sofocar, que reprimir esa satisfacción voyerista, pónganla a laburar en otro lado. ¿Sí? Esa es una orden de amo. Una orden de amo es a caminar, vamos, a otro lado con eso, a laburar. No, vayan a laburar. Se pongan a trabajar esa cosita que tienen morbosa ustedes en ese lado, acá no. La policía, el padre del papá, digamos, la policía, el padre, el confesor, son semblantes que cada uno a su manera tienen una operatividad sobre el goce. El policía, el padre, el confesor son semblantes que tienen una operatividad, emiten una orden que interpela, acorrala, que elabora un goce. ¿Se entiende? Es una orden de amo. ¿Sí? Entonces es un semblante que tiene una operatividad en una forma de lazo social, porque eso es un vínculo. ¿Sí? Con eso otro lado, a laburar. ¿Sí? Eso es un amo.
Entonces tiene una operatividad, emite una orden que tiene operatividad sobre un goce. Aquellos de ustedes que sean padres de adolescentes y se hayan dado cuenta que a partir de cierto momento uno dice, tenés y no te dan bola, te dicen, sí, te vas y están haciendo exactamente lo mismo, ahí te avivás de que hay algo de ese S1 que ya no funciona más. O sea, hay un semblante ahí que dejó de tener la más mínima operatividad sobre el goce, ya no tiene. Pero se dan cuenta que es un semblante. ¿Sí? Es un semblante. Las figuras del rey, del papa, del cura, del padre, son envolturas imaginarias de un elemento que Lacan llamó S1, un significante amo. ¿Ok? O sea, tenemos un elemento, sus envolturas imaginarias, ¿sí? Que pueden ser diferentes, pero lo que lo define es la operatividad sobre el goce. No es operativo sobre el goce, ya no serás un padre, serás un amigo, serás el esclavo moderno, lo que vos quieras, pero te caíste de ese lugar, de ese uno. Entonces, primer acercamiento a la noción de semblante, el primero. Semblante es un elemento que tiene una operatividad sobre el goce. Los hay de varios tipos y según el tipo de que se trate, habrá de configurarse una modalidad discursiva, un lazo social. ¿Sí? Les pido por favor que esta cosa quede entre acá, porque son definiciones que a mí se me ocurren mientras las escribo, digamos, en ningún lugar se lo define así. Me parece que uno puede entender un elemento que tiene una operatividad sobre el goce, hay varios tipos y según el tipo de que se trate habrá de configurarse una modalidad discursiva. Según el tipo de que se trate habrá de configurarse un tratamiento sobre el goce. Según el tipo de que se trate habrá de configurarse una normativa sobre el goce. En esta son órdenes. ¿Ok? Anda a acostarte o apagar la PlayStation y anda a acostarte, ya son las 5 de la mañana. Ese uno. Operatividad sobre el goce. ¿Sí? Les voy a dar la segunda, pero no la voy a terminar de completar ahora. Les voy a dar la segunda como una especie de caminito. ¿Sí? Este elemento que tiene operatividad sobre el goce es indiscernible de su envoltura imaginaria. Es indiscernible de su envoltura imaginaria. De a poquito, trato de venderles, como creo que el chabón trata de vendernos, la idea de que no es una envoltura imaginaria que es una apariencia y por otro lado está algo que es real. Esto es lo real, lo demás es una apariencia. No, es indiscernible. Ese elemento es un elemento por ahora simbólico, porque un S1 lo ubicas nada más que una estructura simbólica indiscernible de su envoltura imaginaria. ¿Sí? Esto lo van a encontrar en la página 112, en la misma frase que hemos leído, cuando en el último parágrafo dice la afinidad de la con su envoltura es una de las articulaciones principales del psicoanálisis. ¿Sí? Entonces, hay una afinidad entre este elemento simbólico y su envoltura imaginaria. ¿Sí? Van a ver si me equivoco, pero van a ver que de a poquito, cada vez que uno quiera decir esto es simbólico, sí es simbólico, pero el imaginario y el real. Y cuando uno dice esto es real, pero es real, van a ver que se nos empieza a anudar este tipo de cuestiones. Por eso lo que le quiero transmitir es esto. Hay una afinidad de la con su envoltura imaginaria, hay una afinidad, bueno, acá dice es una afinidad de la porque ya está hablando del semblante objeto A. Yo digo, hay una afinidad entre ese elemento, se trate del objeto A o del S1, en el ejemplo que les estoy dando, y su envoltura imaginaria.
¿Ok? Es decir, esto pasa en todos los discursos, no pasa en uno. ¿Sí? Pasa en todos los discursos. ¿Por qué hincho con esto? Porque cuando hablamos de semblante, la idea central es la operatividad sobre el goce. Esa es la idea central, ese es el eje central. No es semblante en el sentido de apariencia. Alguien podría decir es semblante, hago semblante. Hago semblante es como tengo la apariencia de. ¿Sí? Tengo la apariencia de. No se trata de ninguna apariencia detrás de la cual habría un real de goce. ¿Sí? Hincho y acentúo y subrayo, porque durante muchísimos años en Lacan fue exactamente al revés. Uno decía, bueno, el otro, y detrás del otro, ¿qué hay? Me he enamorado, me he excitado, me excita eso. ¿Y qué es eso? Eso es una apariencia. Eso que te excita es una apariencia, pero detrás hay un objeto que es un objeto pulsional. Eso es real. ¿Se entiende cuál era la idea de cuando uno hablaba y hablaba del goce fálico? Decía el partener del goce fálico y ella se hace objeto A mirada y se hace objeto A voz y objeto A anal y objeto A oral y se hace ta. Uno decía, bueno, ella es una apariencia, pero detrás de la apariencia hay un real. Acá no. Miremos el cuadrito, el triangulito y resulta que el semblante no es lo real. Por eso me obligaba a tratar de ir separando ese real de goce y algo respecto de ese real de goce, pero que tiene una operatividad. ¿Sí? Hasta ahora, por el lado de la orden, porque se lo puse en el discurso del amo. Hasta ahí venimos, más o menos. Hasta ahí venimos, ok. Después abrimos a la conversación. ¿Sí? Segundo ejemplo, que también era un ejemplo autorreferencial. ¿Por qué? Porque fui al médico. Fui al médico y llevé los análisis clínicos al médico. Entonces el médico mira el análisis clínico y dice, ¿qué tal? Sí. Escúcheme, ¿usted toma alcohol? ¿Fuma? No. ¿Y toma alcohol? Sí, toma alcohol. ¿Cuánto toma? Tanto. El médico mira el papel y hace así ese gestito lindo. ¿Sí? Y escúcheme, ¿usted come carne roja? Sí, como carne roja. ¿Y cuánto? ¿Cuántas veces por semana? Tantas. Y te empiezan a hacer esta cosa. Y no es el tipo, no es el médico. El tipo mira el papelito que tiene y hay en ese papelito la inscripción de un saber. Es el saber científico-médico. Hay un saber ahí. Para los que no hicieron el seminario 17, estoy en el discurso universitario. Hay un saber. Ese saber está en la estructura de los discursos, en el lugar de la gente. Recién decíamos el discurso del amo, el S1 está en el lugar de la gente, o lugar del semblante. En el discurso universitario, ese saber, el saber médico, está en el lugar de la gente. Lacan lo llama de varias maneras, en el lugar de la gente, en el lugar del semblante, en el lugar del amo. Lo cierto es que ese saber tiene una operatividad sobre el goce. Ese saber tiene una operatividad sobre vos. No es que el tipo agarre y te dice, mira, Roberto, escúchame, vos tenés que ir al gimnasio y dejar de comer grasa, porque si no te pego 3 tiros. Eso es un amo. Un amo te dice, tenés que ir al gimnasio, tenés que hacer, tenés que dejar de comer chinchulines. Eso es un amo. Un médico te dice, no, mira, acá los triglicéridos y el colesterol y la cosita del hígado y la cosita, vos tenés, es el saber. Y ese saber tiene una operatividad sobre el goce. No en vano, y así no al pedo, pero no en vano, uno va a un asado, entonces uno está tomando una cerveza con los amigos, qué sé yo, y te dice, mirá los chinchulines que saqué,
Y el vinito que te traje, dale, tomate un vinito. Y uno dice, no, pará, estoy tomando cerveza, no voy a mezclar. Va, está bien, dale, te como un chinchulín y servime un vinito. Y termina comiéndose 3 kilos de chinchulines y tomándose 2 botellas de vino y termina siendo un trastorno de la alimentación. ¿Por qué? Por un tratamiento del goce a partir del saber en el lugar de la gente. El saber en el lugar del semblante. Ese saber produce síntomas, no en vano la gente hace síntomas, hace trastorno alimentario, dice, no, esto engorda. ¿Y quién te dijo que esto? Y me lo dijo la cosa, el nutricionista, y me dijo, no, que esto engorda, qué sé yo. Me acuerdo una nuda borromene de Pau de Marco que decía, tenía ganas de comer un alfajor y entonces me comí 2 manzanas y después me comí el alfajor. Es esto, digamos, estamos hablando de eso y tiene operatividad sobre, más bien que tiene, si genera síntomas, genera todo tipo de síntomas, a veces hasta compulsivos. Todos los chinchulines para mí, Roberto, pará, dejarnos un chinchulín y un vino, ¿ok? Entonces, habrá semblantes definidos por su operatividad sobre el goce, sobre el real de goce, ¿sí? En el discurso universitario, que es el discurso del amo moderno, lo llaman acá en algún lugar, y habrá semblantes que tienen que ver con el discurso del amo, con ese tratamiento del goce, esa normativa sobre el goce que devienen del discurso del amo. Y el discurso analítico tiene un semblante propio. El discurso analítico también es un lazo social, también implica una normativa sobre el goce, ¿sí? También implica una normativa, ¿sí? Y tiene su semblante, porque tiene su semblante que tiene su operatividad. Juan, salgo porque atiendo ahora. Bueno, gracias, Laura. Tiene su semblante. Cuando Lacan está usando todas estas palabras, se evoca, se acorrala, se elabora a partir de un semblante. Si está diciendo, son diferentes niveles de operatividad. Y el psicoanálisis tiene uno. En el discurso analítico, que ustedes lo tienen acá en esta página, en la página 111, van a ver que arriba, a la izquierda, en el lugar del amo, en el lugar de la gente, en el lugar del semblante. Son diferentes maneras que usa Lacan, pero lo que me interesa es que capten que es un semblante. ¿Sí? Es un semblante, ¿sí? El objeto A es un semblante, ¿sí? Por eso en el discurso está en el lugar de la gente, ¿sí? Que es el lugar de lo que tiene operatividad. ¿Sí? Es el lugar de lo que tiene operatividad sobre el goce, pero no es lo real del goce. Esto es lo que les quiero transmitir. Ese objeto A no es lo real del goce, es un semblante. ¿Sí? Y semblante lo hemos definido como un elemento que se define por su operatividad en el goce y que es indiscernible de sus vestiduras imaginarias. ¿Ok? No es ese objeto A lo real del goce. Olvidémonos, porque yo también trato de tacharme objeto A pulsional. No, no es el objeto pulsional. ¿Estamos? Y si lo es, vamos a ver de qué manera. ¿Estamos? Bien. Entonces, el objeto A es un semblante, tiene operatividad respecto del goce. ¿Por qué? Porque el goce le responde. El goce le responde. ¿Sí? Decir tiene operatividad sobre el goce es lo mismo que decir el goce responde al semblante. ¿Sí? El objeto A es un semblante propio del psicoanálisis, inventado por Lacan. Yo creo que, bueno, son estas cosas de Lacan que él tomó cosas, creo que habría que volver a Melanie Klein, cuando hablaba de un objeto en la transferencia, cierta lectura de Freud, de lo que es la transferencia del analista tomado como objeto. Melanie Klein en esto la captó rapidísimo, es un objeto parcial, por eso es el pecho del analista y no el analista. Hay toda una elaboración en el psicoanálisis inglés, pero que Lacan lo elaboró de otra manera,
Y es la manera que nos ha llegado a nosotros, ¿sí? Es un semblante, el objeto A es un semblante propio del psicoanálisis, inventado por Lacan, a partir de su lectura del objeto perdido de Freud. ¿De dónde Joraca sale el objeto A como semblante? ¿De dónde? De su lectura del objeto perdido en Freud. Hay algo que se perdió y todo lo demás viene en relación a eso que se perdió. Es el estructuralismo de Lacan, digamos. Algo que se perdió y la estructura empezó a funcionar en relación a esa pérdida. Hay una pérdida fundante que te empieza a movilizar todo tipo de estructura en Lacan. Un objeto perdido. Su lectura de los primeros escritos freudianos publicados después de su muerte. El manuscrito K, el manuscrito M, el manuscrito... ¿sí? Entonces, un semblante inventado a partir de su lectura del objeto perdido en Freud, y en esta línea y en este momento, ¿sí? Eso que encarnan ustedes en el dispositivo analítico, cuando dicen semblante A, eso que encarnan ustedes, yo les invito a pensarlo en este momento como objeto causa de deseo por fuera de toda concepción de goce, por fuera de toda dimensión de goce. ¿Sí? Vuelvo, estábamos en la cosa del 111, dice la vestimenta de la imagen de sí que viene a envolver el objeto causa de deseo. ¿Sí? Reléanlo después el párrafo, yo no lo leo, lo tendríamos que leer una y otra vez para tratar de transmitirles que ese semblante, el semblante que tiene incidencia y operatividad sobre el goce, en el discurso analítico se construye a partir del objeto perdido, de algo que funciona como causa de deseo. ¿Sí? Yo aquí debería, con ustedes, les confieso que en un momento, así como hicimos abuelo de pájaro, una pequeña cosita, un par de clases, pero era abuelo de pájaro, de significante el otro barrado, en algún momento pensé hacer una pequeña vuelta sobre el objeto A, y después en latín me dije a mí mismo, con esa famosa frase latina, ni en pedo me pongo a hacer un recorrido sobre esto, porque no vamos a terminar más. Se va a hacer el 2028 y vamos a estar dando vueltas. ¿Sí? Pero algunas cosas que le quiero transmitir es que alguno de ustedes me podría decir el objeto causa de deseo es real. El objeto causa de deseo es real. Si Lacan en tantos lugares el objeto causa de deseo lo pensaba como el empuje de la pulsión, seminario 10, muchachos. Entonces teníamos objetos detrás del cual el deseo iba, y ese objeto con connotación fálica, el deseo lo alcanza, el objeto se corre, el deseo lo alcanza, el deseo lo alcanza, el objeto sí, pero todo eso está empujado por una causa que es una causa real. Y el objeto causa deseo yo lo puedo pensar así, como una causa real, como un empuje pulsional. Yo lo puedo pensar de esa manera. Lo que yo les quiero transmitir a ustedes es que eso no vale más. En este momento de Lacan, eso no vale más. ¿Sí? Por eso les invito a pensar ese semblante como un vacío, como un agujero, como una nada. ¿Sí? Es llamativo porque les estoy diciendo, mira, si alguna vez, y seguro alguna vez, pero así digamos, si en algún momento se piensan en un dispositivo analítico, tal vez en algún momento digan, che, hubo en alguna cuestión en que yo operé como una especie de vacío, de hueco, de nada, una especie de nada, una pequeña nada, un hueco, sabedores de que quien se preste a encarnarlo
quien se preste, lo digo mirando la página del seminario, a darle vestimenta de imagen. ¿Sí? Quien se preste a encarnarlo, quien se preste a darle vestimenta de imagen, ¿sí? Será objeto de amor, de transferencia, será objeto de odio, de transferencia, y será objeto de proyección de todo tipo de fantasmas de goce. Fíjense qué llamativo, ¿eh? Qué llamativo, quien se preste a encarnar ese vacío, ¿sí? Alguien que no da órdenes, porque no es un amo, tampoco da órdenes transmitiendo un saber. Esto uno a veces lo encuentra, que viene alguien y dice, no, mi anterior analista me decía, no, pero fíjese que la forclusión de la repetición del anudamiento en el empalme simbólico imaginario, y uno dice, merda, esto es el saber universitario, ¿sí? Estábamos mirando otra película, ¿sí? Alguien que no transmite un saber, alguien que no manda, alguien que se conduce dentro del campo de cierta neutralidad y abstinencia, es objeto de odio-amoramiento. Es una nada, pero es una nada admirable. Mira, no hay como la nada de mi analista, porque mi analista, o no hay el pelotudo como mi ex analista, nadie tan pelotudo como mi ex analista, y uno dice, la mierda. Y a veces hay motivo, a veces nos cabe el mote de pelotudo, pero a veces no hay motivos, o sea, hay una nada y resulta que esa nada tiene operatividad sobre el goce, despierta odio, despierta amor, ¿sí? Con una cuestión en la lectura de la frase, vuelvo para atrás, ¿sí? El objeto causa de deseo, y dice, solo con la vestimenta de la imagen de sí que viene a envolver el objeto causa de deseo. Ustedes me pueden decir, la imagen de sí es una vestimenta, la imagen de sí es una envoltura que envuelve el objeto causa de deseo, ese vacío. Está bien, entonces diferenciarían la vestimenta, la envoltura del vacío. Mi idea es, hay una afinidad entre los dos. Hay una afinidad entre los dos. No lo podés. ¿Qué es? ¿Vacío o es vestimenta? Y en ese sentido, hace un tiempo, hace unas semanas, le mandé a Juan un cuento de la bailarina que se va sacando y después y me parece que le había puesto como título vestido o cuerpo, no me acuerdo si era cuerpo, vestido, vacío, porque quería jugar un poquito con esta idea. Uno se saca la ropa y dice, bueno, me saqué las vestimentas imaginarias, acá estoy yo. Bueno, imagínense que eso que hay detrás de la ropa o debajo de la ropa también es ropa, que es indiscernible. Les quiero transmitir y se los quiero transmitir paso por paso, ¿sí? La idea de que un semblante es un elemento simbólico imaginario que se define por su operatividad con lo real. El problemita es que si le sacás alguna de esas tres, ya no es un semblante. ¿Se entiende? Empezamos a meternos en una lógica muy especial, porque cuando queremos decir esto es imaginario, siempre es un imaginario indiscernible de un simbólico y funciona en la medida en que opera con lo real. Entonces todo está, uno tiene la sensación de que todo está anudado. No sé si los puedo transmitir, ¿sí? Se los voy a transmitir de manera intuitiva. Y si las cosas salen bien y si llegamos a hacer el 23 juntos, les voy a tener que empezar a transmitir muchas cosas de manera intuitiva, poniendo una vela a San Lacan para que me crean lo que digo, porque no lo explica. Mírenlo de manera intuitiva, ¿sí? Yo arranqué pensando, decir, bueno, miren el esquema, ¿sí?
de lo imaginario con los soportes intuitivos y la cuestión de la imagen, yo quiero ir a lo simbólico. Pero se me cruzó un tope que es lo verdadero, pero lo verdadero articulado al significante de la falta en el otro. Y lo verdadero articulado al significante de la falta en el otro es la verdad que apunta a lo real. Y lo real lo tengo en el otro vértice del triángulo. No sé si lo ven. ¿Lo ven? Voy de lo imaginario a lo simbólico. Ah, estoy de lo imaginario a lo simbólico. Sí, pero se me cruza lo real. ¿En dónde se me cruza lo real? En la medida en que la verdad, en su falla, apunta a lo real. O sea, me pareció que estaba en 2 registros, pero estoy en 3. Se los digo de otra manera. Se los digo de otra manera. Voy a hacer una gran elaboración para pensar el objeto perdido. Una elaboración freudiana, las neuronas del manto, y viene una experiencia de satisfacción, y viene esa experiencia de satisfacción, y luego ese objeto se pierde, ese pecho, ese goce, eso se pierde así, el aparato se funda. Entonces yo tengo toda una teoría, ¿sí? Una teoría que a mí me va a permitir explicar lo real del goce en Freud. Entonces cuando voy con mi teoría simbólica, ¿sí?, de la experiencia de satisfacción, para tratar de explicar lo real, se me mete lo imaginario en el medio. Semblante A, y digo el semblante, es indiscernible de su envoltura imaginaria. Pensé que estaba entre lo simbólico y lo real, y se me metió lo imaginario. ¿Sí? ¿Quieren otra teoría del objeto perdido? No importa, cuando uno agarra la lógica, ya todo se lee a partir de esa lógica. No la quieren poner en la experiencia de satisfacción, pónganla en una cosa simbólica. La premisa universal del pene. ¿Qué cosa más simbólica hay que una premisa universal? Todo tiene pene. Las mujeres tienen pene, los hombres tienen pene, sí, pero hay alguien que perdió eso. ¿Sí? O sea, estoy otra vez en una teoría de un objeto perdido, productor de angustia de castración para Freud. Entonces digo, voy de lo simbólico hacia lo real, pero se me mete un elemento simbólico. O sea que es un triángulo raro, porque es un triángulo que cuando querés ver 2 registros, Lacan te mete el tercero. Y después querés ver otros 2. Bastaría con que de lo real para lo imaginario se nos meta algo simbólico, que se llama la realidad, para agarrar y decir, ah, ya no puedo pensar nada en términos de 2 registros sin el tercero. Les voy transmitiendo la bisagra que hay, ya no puedo. Antes decía la letra es lo simbólico y el goce articulado y lo imaginario no sirve para un carajo, tirado al carajo no sirve, eso es encubridor, eso es un velamiento, sacalo imaginario. Y acá Lacan te dice, no podés acceder a lo real sino a partir de un semblante, y un semblante es simbólico imaginario. Hay una imagen, y la imagen es indiscernible. ¿Cómo es que dice la palabrita? Hay una afinidad. ¿Sí? Hay una afinidad. Entonces, vuelvo. Por eso porque es intuitivo. Uno mira las flechitas y dice, che, es verdad que en la explicación aparecen cosas del tercero cuando laburás 2. Entonces, el amor, dice, se dirige al semblante. ¿Sí? Idea lacaniana. Le vas a dar vestidura a ese vacío y te vas a poner en un lazo donde no vas a dar órdenes ni transmitir. Vas a ver que vas a desencadenar amores y odios. Y fui 3 veces al consultorio del boludo y no voy en mi puta vida más. Habló más que yo. O se quedó callado toda la... O estaba mirando... Vas a desencadenar amores de transferencia, odios de transferencia. Lo voy a decir de otra manera. El amor se dirige al semblante, voy a decir. El amor, como goce, responde a, que es semblante.
Y es por amor. Esto estaba en la cosa, sí. Es esa... Voy a hacer un pequeño comentario. Y si es cierto, leo de nuevo y si es cierto que el otro solo se alcanza adjuntándose con el A, si es que el gran otro solo se alcanza adjuntándose con el A, causa de deseo, igual se dirige al semblante de ser. Voy a hacer un pequeño comentario de eso. El amor, como goce, responde al A como semblante. Y es por amor, dirigido al semblante, que se crea un ser. Es por amor dirigido al semblante que se crea un ser. El ser amado. El ser amado. Es interesante, consentir a eso, ¿no? Consentir a un vacío con ciertas vestiduras que te llevarán a ser amado y ser odiado. Y no estoy hablando de ser como verbo. ¿No? Ser amado, ser odiado, este reflexivo, este pronominal. No estoy hablando de eso. No hablo de ser como verbo, sino como sustantivo. ¿Sí? Se creará un ser, el ser amado. ¿Sí? El ser amado no preexiste al amor. El ser amado no existe antes del amor. Este lo crea. Lo voy a decir de otra manera, porque la vez pasada estuve hablando de cuando alguien se presta a ser confundido con Dios. Dije, avisé los quilombos que se pueden armar. Entonces digo, el ser amado no preexiste al amor. El ser amado no existe antes del amor. Este lo crea. Dios no existía antes de que se... No existe antes del amor de transferencia. Dios es una ajenidad creada por el goce. Entonces, cuando hablamos del ser amado, estamos hablando de un elemento simbólico imaginario, imaginario porque tiene unas vestiduras, simbólico porque está en el lugar de un objeto perdido, en todas las innumerables variantes que pueden querer decir que alguien se pone en el lugar del objeto perdido, ¿sí? Y que opera sobre el goce, ¿no? Que tiene operatividad sobre el goce. Yo voy a dejar acá, hoy iba a hablar de esto e iba a hablar de, ¿y lo real de goce dónde está? Lo que pasa es que si me metía con la araña, vengo de las abejas y me meto con las arañas y no hago el caminito que hay que hacer para no quedar atrapados en la telaraña, me parece que iba a ser una cosa muy abigarrada. Preferí transmitirles de movida que es un semblante. Empezar a caracterizar este elemento simbólico imaginario que se define por su operatividad en lo real de goce, que es el semblante. Yo dejo acá y abro las preguntas, dudas, quejas. ¿Hay alguna pregunta? Levantando la mano. Para María de los Ángeles, que voy a hacer una cosa tecnológica. Acá voy a poner esto. Voy a poner esto acá. A ver, habla a ver si te escucho. Gracias, Roberto. Bueno, en relación a esto que tú puntuaste, muchas cosas, pero una frase, el elemento que tiene operatividad sobre el goce tiene envoltura
simbólica y es indiscernible de la envoltura imaginaria. Sí. No, Cuando tú perdón una comienzas, cuestión. No es envoltura simbólica, ¿sí? Es uno de los elementos simbólicos, lo que Lacan en unos párrafos después dice, mi red, yo soy como una araña, yo he hecho una red. En realidad hice 4, son los 4 discursos, son elementos simbólicos. Es uno de esos elementos, ¿eh? Uno de esos cruces de la red de la araña, ¿sí? Indiferenciable, indiscernible, indiferenciable, consustancial, eh, con su envoltura imaginaria. No es envoltura simbólica. Perdonate. y no, está muy bien. Igual, bueno, y cuando dices, a ver, envoltura imaginaria o son elementos de envoltura imaginaria también, o es envoltura imaginaria. ¿En qué harías radicar la diferencia? A ver, te comento. También tú al comienzo dijiste algo interesante en relación a la manera en que Freud aborda lo simbólico a través de la noción de complejo, Sí. ¿sí? Y hablaste del objeto perdido en Freud que moviliza todo este trabajo de Lacan, digamos, ¿no? Sí. Entonces, a mí la lectura de los complejos familiares eh, siempre me resultaba bastante embrollada. Y hoy cuando hablaste, ahora que dices elementos simbólicos que tienen operatividad sobre el goce y bueno, porque cuando se lee este texto de los complejos familiares, entonces Lacan habla de la incidencia fortísima del factor cultural, pero también dice que esto se comprende en ese momento dice se comprende en su referencia al objeto, y luego empieza ya a hablar por ejemplo, el complejo del destete. Y ahí habla de algo supremamente arcaico y sin embargo ese complejo ya tendría elementos simbólicos. Después habla del complejo de intrusión y todo lo que trae el complejo de intrusión, y Lacan dice que es un movimiento mental que organiza algo que adelanta y este tipo de cosas. Entonces, pero también habla de imague, de imago, y dice que Sí. la imago es inconsciente, ¿no? Entonces, cuando tú dijiste esto de los elementos que ayudan es decir, elementos simbólicos que están tan indiscernibles de lo imaginario, Sí. pues no sé, eso me ha permitido como darle una forma diferente a esa lectura. Bueno, no sé, muy enredado, pero bueno. Mira, a mí me parece, es poco lo que te puedo decir, pero lo primero que anoté es la cuestión de la imago. Lo primero que noté, pero bueno, después vos misma fuiste para ese lado. Eh, es una cuestión, estamos hablando de 1932, ¿no? Los complejos familiares es, digamos, de una elaboración muy eh, eh, primera en Lacan. Entonces lo que yo notaba era las veces que he pasado por el texto, las veces que he pasado, se me armaban un poquito las mismas cuestiones que a vos. Tenía esta idea
por eso hoy se me ocurrió traer a Melanie Klein, porque estamos hablando de estas cuestiones, de cuando Lacan dice, bueno, sí, hay toda una serie de cosas muy importantes allí en Melanie Klein, pero el tema es que no diferencia verdaderamente lo simbólico de lo imaginario. Razón por la cual él hace como todo un laburo para tratar de diferenciar en lo que trae Melanie Klein qué cosas obedecen a lo imaginario, qué cosas obedecen a lo simbólico. ¿Por qué traigo Melanie Klein? Porque a Freud no le gustaban los complejos. No le gustaba hablar en esos términos. Ya todos alrededor habían empezado Lacan mismo. Pero antes de Lacan todos era así, complejo de Electra, complejo de complejo, hablando de qué, hablando de una estructura simbólica, ¿sí? De tal manera que el concepto de imago como tal que vos traes, ¿sí? ¿Cómo la definiríamos? Son imágenes inconscientes, vamos a decir así, ¿sí? Entonces Lacan decía, sí, sí, por supuesto, sí, son imágenes, pero son imágenes que tienen valor simbólico. O sea que también es indiscernible. ¿Sí? También es indiscernible. Lo que ha pasado, que en determinado momento, ya hablamos 20 años después, seminario 1, 2, 3, digamos, para cruzar el Sinaí, él tiene que diferenciar lo imaginario de un lado, lo simbólico del otro, y empezar a darle a lo imaginario, que es un régimen determinado, es encubridor, que no te habla de la estructura, etcétera, etcétera. Pero al principio, en los complejos, sí, efectivamente, la imago es simbólico imaginaria. Lo que está muy lejos de teorizar en esa época, no que no esté en la clínica, está lejos de ser teorizado, en la cuestión real, la cuestión del real de goce. Yo podría, de haber tenido esta perspectiva, a lo mejor podría haber pasado y decir, bueno, miren, no siempre esto estuvo tan diferenciado, hubo un momento con el concepto de imago, que la cosa no era tan diferente, ¿sí? Imágenes inconscientes, después Lacan dice, bueno, ¿qué hay en el inconsciente significante? ¿Sí? Hay significante, olvidémonos de las imágenes son de... Pero sí, está bien, estoy de acuerdo con vos en ese... no lo tomé como una pregunta, lo tomé como un comentario. Me parece que es un comentario orientado, ¿sí? De cierta Gracias. indiscernibilidad. Gracias, Roberto. A ver, los otros participantes. Adriana Pérez, vamos. Adriana Pérez, Fournier. Tiene apagado el micrófono. No, no sé si es pregunta. No sé si es pregunta o por dónde seguimos. Por dónde sigo, me quedo así en un punto. Comenzamos por el tema de la verdad, que yo ahí, cuando vos decías la verdad, vos decías, lo dice Lacan, ¿no? Claro. Sí. La verdad no puede toda ser dicha, y yo puse esto de desdichada, un poco jugando con el significante, ¿no? La desdicha y no dicha. Y luego decías hay un punto, un tope respecto a un límite, ¿no? Sí. Lo real. Y pensaba en el tema del amor, ¿no? Cuando se le pide al otro, dime la verdad, me amas, por ejemplo. Se me ocurren cosas asociando libremente, ¿no? Y ese tope puede ser no encontrarse con la verdad esperada. Entonces viene la desdicha. Eso como comentario, ¿no? Respecto a lo, por dónde digamos. Y lo otro es lo de la 111, que por acá el goce solo se interpela, se evoca a cosa, elabora a partir de un semblante. Esto abre todo, a mí al menos me abre
toda una perspectiva respecto al goce, ¿no? Y creo que en algún momento dijiste, el goce responde al semblante. Sí. Entonces, el responde es como se subsume al semblante, no sé, siendo esto que luego continuaste, dándolo por el semblante al goce, lo cual en el análisis implica todo una vuelta en el trabajo del analista. Sí, sí. No sé si soy clara, pero luego dijiste, el semblante es un vacío. El A. El A. El A como semblante. ¿Sí? El A como semblante es un vacío, de la misma manera que podría decir el S1 es una orden. ¿Sí? Sí. A ver, mira, si uno, esto hay que arrimarse con cautela, despacio, clase por clase, hay que arrimarse despacito. Uno podría decir, este es el laburo, ¿de qué labura usted? ¿De qué labura usted, estimada Adriana Pérez Fournier? Entonces vos podrías agarrar y decir, ¿saben de qué laburo? Yo interpelo, evoco, acorralo o elaboro un goce. Ese es mi laburo, yo hago estas cosas. Porque a veces hago una interpretación donde interpelo un goce. O a veces, a partir de una nada, porque no hago nada, se empieza a evocar una figura fantasmática de algo que tiene que ver con un goce. Y a veces, a partir de ese vacío, yo promuevo un trabajo de elaboración. Se entiende que estas palabritas, una cosa es cuando yo uso muchas palabras porque no encuentro la exacta. Otra cuando las usa Lacan. Cuando las usa Lacan, yo creo que él no las usa por nada. Entonces dice, che, ¿de qué laburan los analistas? Interpelan, evocan, acorralan, elaboran a partir de un semblante. ¿Qué es el semblante? El del objeto perdido. No son los únicos que lo hacen. Hay otros que lo hacen de otra manera, a través de órdenes, más, menos, manifiestas. Sócrates como encarnadura del sujeto barrado en el lugar del semblante, con su mayéutica, también producía cosas Sócrates. No en vano lo mataron al muchacho. Parece que de histérico se zarpaba un poquito. ¿Sí? ¿Se acuerdan la mayéutica? Que era demostrarte que vos no sabés de qué estás hablando. Entonces se ponía medio sublimemente histérico y entonces te decía, no, y esto no es, y esto no es, y te refutaba, y movilizó, interpeló y acorraló algunos goces, porque lo terminaron, le terminaron dando cicuta. Digo, me tomé el laburito de llevarlo a los 4 discursos para ver que no es una cuestión solo del psicoanálisis. El psicoanálisis tiene un semblante especial. A partir de este semblante y de sus envolturas, no, y de a partir de este semblante, de sus envolturas imaginarias, ¿sí? Pero que son envolturas. Se me ocurre el seminario 10, cuando Lacan trabajaba el tema de las envolturas. Las envolturas él las pensaba con el tema de la placenta, pero encontraba, no sé si hay médicos acá, que el tema de la placenta y las envolturas tenían como una especie de estructura topológica de exterior y interior, como una especie de cross-cap. ¿Sí? Entonces les propondría pensar que son envolturas, pero envolturas envueltas. Si no es lo de afuera, la apariencia y lo real es el objeto perdido. No. Hay que ir olvidándose de este tipo de cosas. De a poquito hay que ir olvidándose y hay que tomar cómo cierto imaginario no se produciría sin el trabajo de lo simbólico sobre lo real. Hoy quise poner todo el acento en el objeto A como semblante. Objeto A causa de se olviden la pulsión, olvidemos todo eso, estamos en un goce que no sabemos bien qué parece.
no sé, una telaraña, una cosa así. Iremos avanzando un poquito a los tropezones. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, de no haberla, y si no la hay, les agradezco la presencia. Y vamos a seguir el 26. Les mando un beso y seguimos trabajando. Una cosa, pará, porque ya me estaba yendo. Me siento interpretado por Pérez Fournier. ¿Por qué? Porque tenía ganas de proponerles a dos personas que quieran hacer teatro leído a que me den una mano para trabajar, para leer. Me gustaría que estén juntos los dos que lean. Un texto que se llama Me amas, que es de un analista que se llamaba Laing, y nosotros somos de la religión freudiano-lacaniana. Pues yo les aseguro que hay analistas que han tocado algo, que uno dice, este hizo teoría, está bien, pero y Laing tocó algo del amor, tocó algo del exilio de los goces, tocó algo del malentendido entre los seres hablantes. Y entonces pensé en decirle, ¿quién quiere hacer teatro leído? Y nos juntamos, no, yo no voy a hacer teatro leído, pero a unas jornadas de teatro leído. Jornada no, una reunión de teatro leído. Así que vino bien esto, Adriana, que decís, me amas acá. Déjamelo pensar. Ok. Gente, les mando un beso y el que quiera participar por privado me dice o lo hice por público. Les mando un beso. Chao.